A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. El país no sale de la incertidumbre o del regocijo, según las fuentes oficiales, porque por un lado se nos habla de una deuda pública exuberante, a pesar de que el país tuvo en los últimos años ingresos enormes por la venta de petróleo, pero hay una deuda pública que nadie se explica cómo se logró alcanzar semejantes niveles, y frente a la necesidad de solventar el presupuesto general del Estado, el gobierno anuncia con verdadero regocijo que los organismos multilaterales de crédito le han otorgado un crédito que sobrepasa los 10.200 millones de dólares. Sí, ya no sabemos si alegrarnos por la concesión de los créditos o si desesperarnos e impugnar todo lo que viene ocurriendo en el país, pero esto tiene unos antecedentes, ¿no? Porque es parte de una organización, de un gobierno que estructuró una arquitectura jurídica, las organizaciones y todo, para llevarse los recursos del país en peso y en bruto, ¿no? Y dejarle al país endeudado. Y claro, lo grave de todo esto es que es la ciudadanía, el hombre común y corriente, quien tiene que llevar sobre sus espaldas el pago de la deuda eterna. Para hablar de estos temas está con nosotros ahora el doctor Diego Delgado Jara, que como sabemos él es abogado, es un ilustre jurisconsulto, parlamentario en varias ocasiones, es candidato a la presidencia de la República y un hombre que está permanentemente preocupado por los problemas nacionales y que ahora nos viene a advertir de qué va a ocurrir con el país, porque de alguna manera tenemos que salir de esta situación extremadamente crítica, ¿no? Porque el país demanda de recursos, de dinero fresco para solventar el pago de salarios y de la obra pública que está inconclusa. Doctor Delgado, bienvenido. Cuéntenos cómo es el panorama. ¿Debemos alegrarnos o debemos realmente repudiar este anuncio de la concesión de más de 10.200 millones de dólares por parte de los organismos multilaterales de crédito? En primer lugar, quisiera agradecer la invitación y saludar en forma respetuosa y comedida pues a Edgar y a quienes son parte de este canal y esta estación. Saludar también a los distinguidos digamos televidentes pues que pueden digamos escuchar algunos puntos de vista que quizás les pueden sorprender. Yo quisiera en primer lugar hacer dos reflexiones. La primera es el procedimiento de ocultamiento de la información para que la gente no sepa lo que está pasando en el Ecuador, y en segundo lugar cuál es el verdadero trasfondo de un endeudamiento frenético que yo le he venido señalando desde hace algunos años. Es copia y calco del saqueo, la subordinación y la colonización que padecieron otros países, como es el caso de Grecia. Primero, refirámonos a la cantidad de lo que es el monto de la deuda. Yo quisiera que recordemos algunos datos que me parece que no deberíamos perder la perspectiva. A ver, en el Ministerio de Finanzas se publicó en el año 2010 y también se publicó en la revista Vistazo
1199 del 3 de agosto del 2017, en la página 17, dos datos bien importantes en el caso de la revista Vistazo. El primero es que la deuda pública del Ecuador, la deuda total, llegaba a 10.235 millones de dólares. 10.235. Menos que el crédito que le dieron de los 10.269 millones a lo que se ha referido Edgar, y que es una deuda complementaria. Primera cosa. Segundo, quiero recordar que la Contraloría General del Estado, a través del doctor Pablo Celi, pidió la colaboración de un grupo de distinguidos ecuatorianos para que ellos elaboraran una especie de evaluación, hagan un estimativo de la deuda pública del Ecuador. En esa comisión estaba el ex vicepresidente León Roldós, ex rector de la Universidad de Guayaquil. Se encontraban también otras personalidades, como por ejemplo el ex contralor, estaba Alfredo Corral Borrero, estuvo la ex fiscal, la doctora Mariana Yepes, estuvo ahí entre otras personalidades, recordemos académicos como el director del Instituto de Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica, el economista Eduardo Valencia Vázquez, estaba Pablo Dávalos, entre otras personas. En el mes de enero del 2018, ellos establecieron el cálculo del monto de la deuda pública del Ecuador para esa época, es decir, estamos hablando de enero del 2018. En enero del 2018 tengo aquí yo la publicación que salió en el diario La Hora, si bien es de enero, se publicó el 12 de abril del 2018 en la página B2. Resulta que el monto de la deuda pública del Ecuador se encontraba prácticamente en 65.000 millones. ¿Por qué? El monto de la deuda ellos calculaban en 64.944 millones. Es decir, 56 millones y llegaba a 65.000 millones. Este dato es muy importante. ¿Por qué razón? Primero porque si ya estaba en 65.000 millones, y quiero recordar que el crédito adicional que le dan es de 10.269 millones, del cual entiendo que hay un desembolso como de 4.500 millones inicial, si le dieran este monto, estaríamos hablando de 75.000 millones. Pero pongamos 4.500, que es lo que ya se ha dado. Quiero recordar que le dieron 2.000 millones adicionales de crédito justamente Petro Tailandia, que el Ecuador va a pagar en petróleo. Y ahora la República Popular China, a través de PetroChina, le presta 1.400 millones de dólares y a cambio de eso va a recibir 60 millones de barriles a 60 dólares cada uno. Estamos hablando de 3.600 millones como garantía de 1.400 millones. Pero yo quiero aquí hacer una precisión que me parece fundamental. En el cálculo que hace el comité que lo nombra la Contraloría, resulta que el gobierno nacional no quiso facilitar la información del IES. Yo tengo un cálculo en la que aproximadamente eran como 18.400 millones, pero allí no estaba el cálculo de los 1.200 millones del 40% que le debía entregar el Estado de acuerdo a lo que determina el artículo 271 de la Constitución. No le pagaron el año 2015, 2016, 2017 y 2018. 1.200 millones de promedio, estamos hablando de 4.800 millones. Redondeemos y hagamos una rebaja. Supongamos que solamente han manejado 22.000 millones, de los cuales no se sabe qué parte han pagado. Existe un monto que dijeron que en el 2015 que pagaban por 3.500 millones, pero le daban en papeles para que cobren en el año, óigame, 2027, 12 años después. Por lo tanto, yo creo que es importante hacer relación a determinados otros montos. Si se hace cuenta, además, 8.000 millones que tomaron del Banco Central del Ecuador, más lo que significa el monto de la deuda del IE, estamos hablando de alrededor de 100.000 y un poco más de millones de dólares. Óigame, 100.000 millones de dólares. No nos están diciendo la verdad al pueblo ecuatoriano. Además, yo quiero que recordemos algo. Miren ustedes, el gobierno del economista Rafael Correa hizo mayorías legislativas con procesos electorales turbios o fraudulentos que alguna vez hemos comentado. Con el fraude hacen mayoría legislativa
y con los mismos votantes fantasmas, el sistema electrónico trucado, con el organismo electoral controlado por ellos, han puesto mayorías legislativas para aprobar leyes para poder entregar el petróleo, las minas de oro, minas de plata, minas de cobre, puertos marítimos, han vendido las fábricas de cemento, han vendido, está autorizado la transferencia de las centrales hidroeléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la empresa TAME, está autorizada la venta de la flota petrolera ecuatoriana, todo lo demás. Pero hay una ley que yo quiero destacar, aparte de otra que es la de la autorización de la venta de tierras, y que es justamente el Código Orgánico Administrativo y Financiero, que se lo publicó el día 22, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es el nombre. Está publicado en el segundo suplemento del viernes 22 de octubre del 2010. Óigame lo que voy a contarles. Esta ley primero establece la posibilidad de que no solo se endeude el Estado. Artículo 124, pueden endeudarse, y el 128 también los organismos seccionales. Estamos hablando de 221 municipios, de 24 entidades con calidad de Consejo Provincial, pero quiero recordar aquí 3 normas. Óigame, miren ustedes que esto la mayoría de ecuatorianos no lo sabe. La primera, existe la posibilidad de contratar deuda, artículo 137, pero allí dice que aparte de coadyuvar a los propósitos de conseguir dinero, tales contrataciones estarán exceptuados del trámite previsto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero además dice, los respectivos actos, contratos, convenios o documentación serán declarados secretos y reservados por aquel ministerio. Se supone que la reserva, el secreto sobre la deuda, es, entiendo, mientras están gestionando pues, el dinero para que llegue al Estado ecuatoriano. Y las otras 2 normas que me parecen fundamentales es el siguiente. ¿Quién es el que puede endeudar al país? Es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el famoso Comité de Deuda y Financiamiento, artículo 138 de la Ley Orgánica, justamente a la que hacemos relación, dice: el Comité de Deuda y Financiamiento estará integrado por el presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá. En segundo lugar, el ministro a cargo de las finanzas públicas, que nombre el presidente de la República o su delegado, y el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, el SEMPLADES o su delegado. Son los 3, pero los 3 nombre el presidente de la República. Yo quisiera además referirme a un asunto que la mayoría de ecuatorianos tampoco se ha percatado. En las disposiciones generales de esta misma ley, hay la disposición 5ª, les ruego que tomen atención, porque aquí tanto se ha hablado de la soberanía, de 1000 cosas. Miren, autorización previa se llama esta disposición en el artículo 28 del Registro Oficial 306, en el segundo suplemento del viernes 22 de octubre del 2010. Dice textualmente, previa autorización por el Procurador General del Estado, por eso querían el control de la Procuraduría, porque ahí están todos los documentos de la deuda, por ejemplo. Dice, podrá aceptarse otra jurisdicción y otra legislación. O sea, jueces de cualquier parte del mundo, legislación de cualquier parte del mundo. Entiendo que hay deuda del Ecuador que está bajo la jurisdicción de Inglaterra y de otros países. Y dice, y que las controversias, dice, para la solución de divergencias o controversias relativas a contratos celebrados por el Estado y las entidades y organismos del sector público con gobiernos, entidades públicas o privadas extranjeras. Es decir, el Ecuador puede ser o puede haberse sujetado ya a todo lo que tiene que ver con jurisdicción extranjera y legislación extranjera. Es decir, los jueces extranjeros van a regular violando lo que dice la Constitución de la República. Ahora, ¿por qué esto no lo conoce el país? Porque todo está bajo 7 llaves. Nadie tiene la documentación, no está publicado. Pero yo quiero además recordar de qué manera quieren hacer pagar la deuda del Estado ecuatoriano. A ver, doctor Delgado, esto que es muy importante, pero recordemos que el anterior gobierno permanentemente en el discurso nos hablaba de la soberanía, de la independencia del gobierno, pero ahora estamos viendo que hay estas disposiciones
que expresan exactamente lo contrario de lo que se predicaba. Total. Porque aquí estamos supeditados y sujetos al arbitraje internacional bajo normas extranjeras, es decir, la tal soberanía nacional, que en el discurso está bien, pero en el hecho práctico vemos que esto no ha ocurrido. Y estas Pero normas esto están no es solo. vigentes. Y estas son las normas que están vigentes. Están vigentes, sí. Pero la asamblea, los asambleístas, porque ciertamente la composición de las fuerzas en la Asamblea Nacional se han modificado, pero nadie dice nada de esto, doctor Delgado. Yo no creo que se han modificado tanto. A ver, da pero, la apariencia que se han modificado, pero en asuntos centrales ellos tienen, los de Alianza País, tanto la fracción correísta y morenista, tienen 74 votos. 74 asambleístas de 137 que yo dudo que fueron elegidos. Es más, recordemos que en ese proceso electoral hubo 1.617.000 votantes fantasmas. En ese proceso electoral el 100% del CNE, el Consejo Nacional Electoral, era de Alianza País. Recordemos que utilizaron un sistema electrónico trucado, recordemos el software, recordemos además que no publicaron el registro electoral porque tenían miedo, ponen un nombre y resulta que es el abuelo, el bisabuelo, el tío o un vecino que ha muerto. Entonces no podían publicar porque evidentemente el 1.617.000, que equivale casi el 15% de todos los votantes, podían ser firmados como si hubieran comparecido porque tienen las firmas, óigame, las huellas dactilares y las rúbricas de 96 millones de ecuatorianos desde que en 1901 se creó el registro civil. La copia de las firmas, de las rúbricas, de las huellas dactilares tienen desde el año 2010. Eso estaba a cargo del registro civil cuando lo dirigía el señor ingeniero electrónico Paulo Rodríguez Molina. Yo tengo incluso aquí los documentos, si que alguien tuviera la duda de cómo todas las firmas tienen ellos. Y entonces, claro, aparecen miles y miles y miles incluso de votantes que son muertos. Es el único país del mundo donde se supone que van como zombies, votan y regresan al nicho a dormir. Miren, y una cosa adicional que me parece muy grave, porque estas leyes están hechas para el saqueo nacional. Pero yo quisiera señalar de que hay un plan para destruir la república. Perdónenme, pero les voy a demostrar. Es lo que se llama las políticas de globalización. Un país tras otro le van subordinando y le van aprobando leyes que la gente ni siquiera conoce. Recuerden ustedes que en el Código Orgánico de la Función Legislativa, en la actual que está vigente desde el año 2009, en el caso del Ecuador, hay un artículo, el artículo 61, que establece que puede aprobarse una ley con una sola moción. Es decir, una ley puede tener 500, 300, 200 o 1000 artículos, con una moción se aprueba toda la ley. Podríamos dar algunos ejemplos. Pero miren ustedes lo siguiente, ¿cuáles son los mecanismos, lo que está pasando en el Ecuador? Primero, están destruyendo todas las instituciones para que la gente no proteste, no reclame. Antes decían la gente que ya salen los estudiantes, ya sale la FEUE. Ahora dicen, ¿y por qué no salen? Y la respuesta es que hay 1.200.000 jóvenes menores de 30 años que no están en las universidades, que era gente que antes podía haber ido, cuando menos un buen porcentaje, a una universidad pública, a una universidad fiscal. Ahora están en sus casas, no pueden estudiar. Los exámenes con trampa y truco que les toman en el ingreso a las universidades les impide el acceso. 1, 2. Han destruido todas las organizaciones, han destruido incluso el sistema educativo. Ya no existen los normales, no hay las facultades de filosofía, el profesorado universitario ha sido depurado ideológicamente y entonces, por ejemplo, han procurado desnacionalizar hasta las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tenían un instituto de análisis, de investigación de la realidad nacional, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAE. Pero para poder arremeter y destruir gran parte de lo que significa el patrimonio de la República, le quitaron a las Fuerzas Armadas. Yo quiero recordar que, por ejemplo, el Ecuador tenía 200 millas de mar territorial, pero Correa en el año 2012 impuso con los asambleístas de Alianza País la firma de la Convemar, que en el artículo 3 dice que los que firmen la Convemar tienen que sujetarse a 12 millas del mar territorial.
Entonces, si antes tenían 200, ahora tienen 12, y entonces ahora le dan la vuelta a las Galápagos cientos y cientos y cientos de buques de la República Popular China, de Corea, de Japón y de cualquier país del mundo. Pero ¿cuáles son además las cosas que han hecho? Miren, han destruido sistemáticamente incluso la posibilidad de lo que es la integridad de la salud. Permítanme que les demuestre. A ver, no estamos hablando aquí de memoria. Hay un decreto que es el decreto 813, con el cual, por ejemplo, todos los médicos especialistas mayores de 60 años prácticamente fueron obligados a retirarse de todos los hospitales públicos e incluso de los hospitales de la Seguridad Social. Y además de las universidades. También aparte de docentes. Por supuesto, es decir, y que era la gente de mayor experiencia. Los médicos viejos, que muchos de ellos cirujanos, que les enseñaban además su especialización a los médicos jóvenes, todos fuera, 1, 2. Quitaron el Izquieta Pérez, desaparecieron al Instituto de Higiene, que desde el año 1937 en el Ecuador revisaba la calidad de los medicamentos y además era el sitio donde se elaboraban las vacunas ecuatorianas. Y era el órgano que controlaba además la idoneidad de la alimentación en el Ecuador. Eso desapareció Correa para que no haya control, por ejemplo, de los medicamentos genéricos. Demos otro hecho que afecta a la salud de la gente. ¿Quiénes son los que propiciaron el consumo masivo, por ejemplo, de la droga? Recordemos que hay como 650,000 jóvenes que han incrementado lo que significa pues la fila o los adictos o los que son consumidores de la droga. ¿Qué gobierno es el que se cogía las haciendas con pista de aterrizaje, como el caso de la Clementina? ¿Qué gobierno es en el que no funcionaban, por ejemplo, los radares? ¿Qué gobierno es el que puso determinados reglamentos que no son sino salvoconductos? Podríamos hacer una larga relación, pero quisiéramos referirnos en este aspecto central, miren ustedes, a las formas de destrucción de la economía nacional. Permítame que les haga relación a esto, estamos escribiendo sobre estas cosas. Primero, los recursos naturales no renovables. Ustedes saben que el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los recursos fundamentales del país como tierras raras, todo eso han entregado prácticamente a las empresas extranjeras con leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del correísmo o fascismo del siglo XXI. En segundo lugar, están entregando la tierra y el agua. La mayoría de ecuatorianos no sabe que está vigente desde el día 11 del mes de marzo del año 2016 una ley que permite la entrega de tierras y que puede ser como garantía de deuda pública. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicada en el suplemento del lunes 14 de marzo del 2016, en el artículo 20 permite, óigame, que pueden las tierras ir a manos de empresas estatales extranjeras, como por ejemplo de la República Popular China. Demos un ejemplo, clarísimo, miren. Artículo 20, inversión extranjera. Las empresas públicas extranjeras en garantía de la soberanía alimentaria podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria, previa autorización de la Autoridad Agraria Nacional. El artículo 32 señala que la Autoridad Agraria Nacional es el ministro de Agricultura. Pero además, en el tercer inciso del mismo artículo 20, se establece ¿qué cosa? Que las compañías extranjeras privadas podrán también participar de manera directa o en asocio, con compañías privadas en proyectos agrarios. Yo quiero recordar algo. Hace bien el doctor Delgado en reflexionar alrededor de todos estos temas, en donde se articuló un gran atraco nacional, ¿no? Saqueo total. Saqueo total en el ámbito de la salud, de la educación, de la economía. Pero ahora, doctor Delgado, estamos abocados a un hecho concreto. Vamos a obtener financiamiento de los organismos multilaterales de crédito. Pero, ¿qué costo social va a tener eso? Porque el Fondo Monetario, como sabemos, no es que entrega el dinero en calidad de donación, sino que va a recuperar y nos fija condiciones. Y ahora en estos días se está hablando de que habrá un incremento de 3 puntos en el IVA para recaudar lo que el gobierno se ha comprometido en ahorrar para entregarle al Fondo Monetario para el pago de la deuda. A ver,
Yo creo que es importante que analicemos cómo hay un proceso de total esquilmamiento de la República. Uno es quitarle los recursos naturales no renovables, otro es incluso quitarle la tierra, el tercero es quitarle los servicios básicos. Ya está aprobada la ley del sector eléctrico con el que permiten que todas las centrales hidroeléctricas del Ecuador, está publicado en el tercer suplemento del registro oficial 418 del viernes 16 de enero del 2015, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y aquí pueden, por ejemplo, entrar como garantía las centrales hidroeléctricas, todas las del país, porque permite que puede el Ministerio de Electricidad y Energía autorizar que las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general pueden ir a manos de empresas públicas, en el caso de la República Popular China, por ejemplo, o también pueden delegarse a empresas privadas, el artículo 25. Pero yo quiero aquí destacar otro hecho. También con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones puede ir todo lo que es telecomunicaciones a empresas públicas y privadas. Lo dice el artículo 15, la delegación, que en la legislación ecuatoriana significa también venta. Pero yo quisiera señalar, a ver, aparte de los recursos naturales no renovables, como petróleo, minas, tierras raras, aparte de la tierra que está autorizado, en tercer lugar, los servicios públicos. Están queriendo entregar las telecomunicaciones y el señor Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, dice que en el año 2019 van a renegociar la telefonía celular que supuestamente le correspondería al Estado ecuatoriano recuperar en el año 2023. ¿Para qué quieren renegociar ahora? Yo pregunto, ¿no será, me haré un pensamiento en voz alta, ¿no será que antes de irse quieren ir pegando una mordida? ¿No será que quieren una comisión? ¿Hasta qué año le van a entregar? ¿Hasta el año 2035? ¿Cómo es posible que un negocio que le genera al Estado ecuatoriano, debería generarle, y que hoy se lleva la empresa Porta Celular y Movistar sobre los 3.000 millones de dólares al año, óigame, le están yendo a entregar otra vez? ¿Qué pasa? Pero además hay una cuarta modalidad que es exactamente sobre todo la que se refiere a los mecanismos del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Se llevan la plata de los, digamos, de los sueldos, de los salarios de toda la gente que son los ingresos familiares, el pueblo llano, a través de ¿qué? Los impuestos estatales, los impuestos municipales, tienen que pagar, por ejemplo, porque les incrementan el IVA, el costo de los trámites, las contribuciones, las multas de todo género, y se calcula que están sacando ya sobre los 15.000 millones de dólares. Mucho más que por petróleo es por multas. Pero además, para el pago de la deuda, tienen previsto otra gran mordida, y ¿qué es qué cosa? Es coger la plata de la seguridad social. En Europa, en Grecia, lo primero que hicieron es cogerse el dinero de la seguridad social y bajaron de golpe los aportes para los jubilados en el 40%. Yo quiero recordar además algo. En Grecia, aparte de rebajar llevarse el dinero de la seguridad social, se fueron llevando las empresas públicas, exactamente lo que va a pasar aquí en el Ecuador. Si no tenemos la plata, ya está hablando el gobierno que hay que entregar las telecomunicaciones, que hay que entregar las centrales hidroeléctricas. Recordemos el discurso de Santiago Cuesta. Miren, esto es lo que se llevaron en Grecia. Delgado, infortunadamente se nos agotó el tiempo, pero las reflexiones que nos hace el doctor Delgado, pues yo creo que nos invita al pueblo ecuatoriano a meditar profundamente sobre lo que debe hacer, y el único, lamentablemente, mecanismo que tiene es el voto, y el voto también está amarrado con los sistemas electorales que tenemos. Pero yo creo que las reflexiones que nos ha hecho esta tarde el doctor Diego Delgado, creo que obligan a que el gobierno nacional repiense y estemos alertas respecto de las normas que se han aprobado en los últimos tiempos y que están viabilizando el atraco nacional. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama,
política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.